Inge, una consulta. Dígame, No sé si está viendo mi pantalla. a ver, ¿quién? No sé, Johnny Alexis, dice mi Sí usuario. veo, sí. Ya, aquí no sé si le falta una A o así mismo está bien escrito. Ah, sí, no, Vilán debe ser. Una L. Ya, Sí, me falta ya la me L. llegas. Ya les reviso esa pregunta para corregir eso. Pero sí es Vilán, ¿no? Ay, qué gracias.
Inge, Señor Rojas, ya puede salir de compartir pantalla, por favor. Gracias. Bien. Inge, Diga. ¿Sí? no me aparece el botón de siguiente para las otras preguntas. A ver, dele para abajo. Dele F5, amigo, no hay más. Ya. Ya. Ah, bueno, casi. Ya acabé. Puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí, por favor.
Señor Zapata, cierre esa ventana en este momento y se cancela su examen. ¿Me escuchó? Inge, ya terminé la evaluación, ¿sí puedo salirme? Sí, señor. Dije, ya terminé, me salgo. Sí, por favor. Muchas Sí. gracias. Profe, ya terminé, ¿me salgo? Sí, por favor. Profe, de aquí la otra semana ya. No tenemos clases todavía. ¿Tenemos clases? Sí, ahorita tenemos clases. Eh, dejo de compartir nada más. Solo deje de compartir nomás. Ya, gracias, profe. Ya terminé el examen, ya dejo de compartir. Inge, disculpe, ya terminé el examen. Dejo de compartir. Sí, solo deje de compartir, por favor. Gracias, Inge.
Inge, ya acabé, solo me cierro la compartición. Sí, solo eso nomás. Me Gracias, Inge. espera para empezar la clase, ¿ya? Ya, gracias, Inge. Yo de igual manera, profe, ya acabé. Voy a Ok. dejar de compartir. Ok, gracias. Ya que cierra nomás, ¿no? Inge ya dejó de compartir. Sí, sí, ya deja de compartir, gracias. Listo, Inge, dejo de compartir. Sí, por favor.
Inge, disculpe, ¿puedo dejar de compartir? Sí, por favor. Gracias, Inge. Ya. Ahí me esperan un rato hasta que terminen todos, ¿ya? Buenas noches, Inge. Ya terminé el examen. ¿Me puedo salir de la pantalla? Sí, de compartir, sí. Sí. Inge, lo que... ya. Muchas gracias. Inge, me retiro, ya terminé. Ya, ok. Ya mismo ya faltan pocos. Inge, ya terminé. Dejo de Sí, por favor, compartir. gracias.
Profe, ya terminé, dejo de compartir. Sí, por favor. Inge, ya acabé, dejo de compartir. Sí, por favor. Gracias, Inge. Bien. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Hay dos temas que son más teóricos, incluso no hay solamente una práctica en el módulo 8 y hay una práctica en el módulo 9, ¿sí? Por eso en este se le va a ver conjunto. Es la continuación de lo que estábamos viendo en el capítulo anterior de HCP con IPv4. Ahora vamos a ver cómo es la asignación dinámica en IPv6. Entonces hay dos métodos, el SLAC y el DHCP-V6, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo explicar cómo con IPv6 puede un host adquirir una dirección IP automática, explicar la operación de SLAC y la operación de DHCP-V6 y cómo configurar en un servidor de DHCP-V6. En un router, sí, cuando hablamos de lo que es IPv6, Global Unicast Address, una dirección global IPv6 es el GUA, es el Global Unicast Address, ese es el GUA en IPv6. Puede ser configurado manualmente usando lo que es IPv6 address, o sea, el comando IPv6, en el otro como es IP address, ¿no es cierto? Acá es IPv6 address, la dirección IP y el slash con el prefijo, ¿sí? La longitud de prefijo. Así es como se puede configurar en una interfase una dirección global unicast de lo que es IPv6. ¿Cómo lo vemos acá? Sí, manualmente, entonces usted pone la dirección IP, acá, IPv6, y acá la longitud, el prefijo, la longitud de prefijo, sin el slash, ¿no? Se pone simplemente en el host, se pone aquí sin el slash. Cuando estemos configurando en el router, en el switch, ahí sí pondremos slash 64, ¿sí? Y obviamente un default gateway que también hay que considerarlo. Y si es que también opcional es el DNS, también se puede configurar, ¿sí? Manualmente, usted puede configurar esta dirección IP automáticamente, de forma manual, ¿sí? Pero sin embargo, puede también asumirse que pueda ser una dirección automática, ¿sí? Entonces, ahí puede habilitar dinámicamente también para que pueda acceder a una dirección IP automática. Siempre hay que tomar en cuenta acá la dirección del link local, ¿sí? Si la dirección IPv6 es seleccionada automáticamente, el host debe usar un mensaje de control de Internet, que es un ICMP, para la versión del protocolo IPv6, ¿sí? Y entonces el ICMP es V6, versión 6. Y tiene que tener mensajes de advertencia que ayudan
a que esta autoconfiguración se dé en lo que es IPv6, estos mensajes de advertencia del router, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos? ¿Qué pasa cuando me asigna una dirección de link local en... ¿Cuándo se utiliza la dirección de link local en IPv4? Y lo tenemos aquí, miren. ¿Cuándo se asigna esta dirección 169.254? Cuando no encuentra un DHCP. Cuando no puede resolver, ¿no es cierto?, una dirección IP dinámicamente. Y obviamente es ¿por qué? Porque debe tener una dirección IP ese host para que le puedan llegar los mensajes. De lo contrario, no les llegan los mensajes. ¿Sí? Entonces, igual acá en IPv6 hay una dirección de link local que debe ser considerada. ¿Sí? Entonces, la dirección IP, IPv6 es automáticamente creada cuando el host, sí, en ambos, en la red, tiene activada esa interfase o tiene activada esa opción. ¿Sí? No puede crear si, por ejemplo, la interfaz de salida o el segmento de red no están activos, ¿sí? Y entonces ahí se va a ir por la dirección del link local. Este número tanto por ciento, ¿sí?, al final de la dirección del link local es conocido como zona de identificación, ¿sí? O zona de ID. Y es usada por el sistema operativo para asociar esta dirección del link local con una interfaz específica, ¿sí? Aquí miren, está el tanto por ciento que le añade, ¿sí? Y con eso yo identifico que es una identificación de zona o identificación de esta asociación que se está con el link local, ¿sí? Y bueno, me hace una aclaración que DHCPV6 está identificado con el estándar de la RFC 3315. Por defecto, dice, cuando en una habilitación de IPv6 en un router se dé periódicamente para enviar estos mensajes de advertencia de ICMP, simplifica cómo un host puede dinámicamente crear o adquirir esta configuración IPv6 automáticamente. Entonces, un host puede dinámicamente ser asignado con una dirección, esta unicast, ¿sí?, usando lo que es sin estado, ¿sí?, y estado de servicio total, que es el statless y el statfull, ¿sí? De cualquiera de las dos puede ser asignada esta dirección IP automáticamente. En los dos métodos, ¿sí?, como statless y statfull, en ICMP siempre va a haber los mensajes de advertencia RA. Cuando me avisa que fue creado o no creada la dirección, asignada la dirección. A través del sistema operativo, el sistema lo que hace es un flujo de mensajes que se envían de advertencia, lo cual toma la decisión si últimamente se dio o no esa dirección IP. Y entonces, miren, cuando hablamos de Slack, el router envía estos mensajes de advertencia para proveer a todas las direcciones IP, una información de todas las direcciones IP que estén disponibles. Y ahí me habla de la red, del prefijo, la longitud de prefijo, el default gateway. Esa información tiene que uno proporcionar, lo mismo que hacemos con IPv4. Tiene que proporcionarse toda esta información para que cuando defina qué dirección IP le va a dar, le asigne al host toda esa información, porque en las propiedades de la tarjeta de red debe ir la dirección IP, la máscara de subred, el default gateway y los DNS, ¿sí? Y entonces el host usa estos mensajes de advertencia exclusivamente para que este diccionamiento pueda ser creado e incluido, ¿sí?, a ese host y ya le pertenezca esa dirección IP.
Y puede darse con Slack y con DHCP en un servidor, ¿sí? O sea, puede trabajarse también con un servidor de DHCP y va a trabajar de la misma manera. Es como vimos en el router. El router puede ser cliente y puede ser servidor a la vez cuando se conecta con el proveedor de Internet. Y cuando hablamos de stateful, ¿sí? Es un DHCP, un servidor de IPv6, es administrado para asignar todas las direcciones IP. Entonces, cuando es servidor, también trabajan estos mensajes de advertencia, ¿sí? Entre el host, que se conecta a un servidor de DHCP y habilita al router para que todas las configuraciones, la información de configuración, excepto la del default gateway, se pueda hacer asumida o direccionada hacia el servidor de DHCP. El host se contacta con este servidor para adquirir una dirección IP, la información para una dirección IP. Y obtiene el default gateway también la información a través de mensajes de advertencia. Tres banderas se prenden, ¿sí? Cuando está trabajando el RA, el mensaje de advertencia. ¿Sí? Son banderas, son estados, ¿sí? Cuando el cliente, como el cliente obtiene una dirección GUA, depende de la configuración de estos mensajes, ¿sí? ¿De qué depende? Por ejemplo, si es que en el campo A dice, ¿sí? El campo A dice 3 estados. A, cuando es la bandera en A, es una dirección de autoconfiguración. Significa que usa stateless address, ¿sí? Es una autoconfiguración Slack, ¿sí? Eso significa el Slack. Es un estado de autoconfiguración y crea la dirección IPv6. Cuando este está en un estado de O, la bandera está en O, significa otra configuración, significa que la información adicional está disponible para un servidor stateless. Y cuando está en M, ¿sí? Administra esta configuración de direcciones. Significa que usa un estado stateful. ¿Sí? Entonces, A y O es stateless y M es stateful. Y puede haber diferentes combinaciones de esto. Y lo que hacen es ponerse en 1 o en 0 para en la trama saber qué es lo que está trabajando, qué tipo de mensajes RSA se están dando a través de las peticiones que se hacen, ¿sí? Y es muy similar como vimos en IPv4, es decir, un RS, luego viene un RA y se mantiene con estos mensajes que son y se van cargando los flags para saber qué tipo de combinación es, si es stateless o si es stateful. Más adelante tenemos esa opción, ¿sí? No todos los accesos en la red de un servidor de DHCP pueden siempre estar disponibles en la red, ¿sí? Y que necesite un GUA. El método Slack habilita al host para que cree y tenga una dirección única IP global, una dirección unicast, siempre son mensajes únicas entre servicios con el servidor, ¿sí? Slack es un servicio de stateless, lo cual significa que este no es un servidor que mantiene direcciones de red, información de las direcciones de red para conocer cuál dirección IP son usadas y cuáles están aún disponibles. Esto es randómico. Y entonces se envían mensajes periódicos cada 200 segundos por defecto, RSA, que proveen el direccionamiento o la información de configuración para que el host se autoconfigure con una dirección IP basado en esta información de los mensajes de advertencia, RA. El host puede solamente enviar una solicitud de RS de solicitud al router, un mensaje RS, ¿sí? Requiriendo un mensaje de advertencia, y el Slack puede ser generar solamente una dirección o una dirección de DHCP, ¿sí?
¿Cómo se habilita? Miren, también hay el link local, que siempre vamos a encontrar nosotros como el FE80 2.2.1. Significa que aquí está FE80 0000001. ¿Sí? Esta es la dirección del link local que IPv6 por lo general siempre lo utiliza. Y cuando habla de subredes también puede ser utilizado cuando habla de los 48 bits. Y cuando hablan de un grupo de nodos, se trabaja con el FF02 2.2.1. Esas son direcciones del link local que pueden ser utilizadas para grupos. Con el Show IP Interface, IPv6 Interface y el puerto del router, el gigabit, yo puedo desplegar, miren, si es que está activo, ¿sí? Qué dirección del link local es la que está asignada para que pueda recibir los mensajes, en el caso de que no se asigne una dirección IP. ¿Qué dirección IP tiene el default gateway también? Me avisa aquí con la máscara, que mejor dicho el prefijo, no la longitud de prefijo, y si es que son grupos de link local, cómo está generado. ¿Cómo se activa IPv6 Unicast Routing? Tiene que ser habilitado, ¿no? Porque sabemos que por defecto trabaja con IPv4. Pero si yo quiero trabajar con las dos direcciones, ya hay instituciones que trabajan ya, coexisten entre IPv4 e IPv6. Entonces un host puede estar conectado con IPv4 o con IPv6. Pero por defecto siempre está IPv4. Si yo quiero que también entienda que va a trabajar con IPv6, pues simplemente le activo de esta manera. Con ShowIP y IPv6 Interface, usted verifica que el router está unido a todos los routers a través de un grupo y que tienen esta dirección de unicast, de enlace. Y entonces, ahora dice el R1, podría ahora comenzar a enviar mensajes de advertencia cada 200 segundos a todos los nodos que estén configurados con direcciones IPv6 a través de este enlace local, el F02 2.2.1. Bueno, es solamente un método, dice, ¿no? Los mensajes del RUT puede seguir de acuerdo al flag. Miren, si es A, le pone en 1, informa que el cliente usa IPv6, ¿sí? Con el prefijo. Y el mensaje de advertencia dice que ha sido creado dinámicamente a través de la interfase ID por el que está conectado, ¿sí? Si es que es en O o en M está en 0, informa que el cliente usa una información adicional en el mensaje, ¿sí? Como puede ser los DNS servers, las líneas MTU, el default gateway. O sea, cuando me da 0 en O y en M, me dice que también se adicionó esa información. También me da el DNS, también me da el default gateway y todo eso. ¿Sí? Con ipconfig puedo ver esto yo en los hosts. Igualito que hacemos con IPv4. Y ahí me da la información, miren. Aquí está coexistiendo los dos, ¿sí ven? Aquí está IPv6 y acá abajo está IPv4. Y el default gateway que me da, miren, me da un link local para este default gateway. Bueno, como decíamos que cada 200 segundos se actualiza, ¿no? Y a ver, IPv6 habilita al host que hay momentos de espera para que se asigne la información de la dirección. A las solicitudes que hace, ¿no? Cuando son grupos, lo que se dan mensajes de multicast, ¿no? Por eso está esta dirección del link local, cuando son grupos. Cuando uses LAC, dice, todos los
host adquieren esa dirección de 64 bits, ¿sí? Con una información que provee, que le da al router con mensajes RA y debe ser generado para los 64 restantes que son para la identificación del fabricante, ¿sí? Ahí está la dirección única también. Y esto se genera randómicamente, dice, ¿sí? Generado por un sistema el sistema operativo, ¿no? Este sistema es usado actualmente por Windows 10 para asignar los hosts, dice. El EUI64 crea los hosts con una identificación de interfase usando estos 48 bits de la MAC address y le inserta el valor hexadecimal para obtener la mitad de la dirección. Sabemos que la mitad es la que es la única, ¿sí? Algunos utilizan por defecto esta generación randómica de interfase cuando insertan este método de EUI64, ¿sí? Que le da algunos criterios de privacidad, ¿sí? A través de las direcciones MAC. Estos trabajan con Windows, Linux, Mac, que permiten el uso y la modificación de este tipo de generación de interfase, sí, que se generan randómicamente y usan este método EUI64. También previene la duplicación de direcciones automáticas. Y aquí hay el DAD, ¿sí? Es usado por el Slack para asegurar que cuando se genera la dirección, esta sea única, ¿sí? Entonces se envían mensajes ICMP entre los vecinos, ¿sí? Neighbor Solicitation, dice, ¿sí? El NS es un mensaje al vecino con el cual específicamente construye esta solicitud a través de multicast, direcciones multicast, que contienen los últimos 24 bits de la dirección IPv6 del host. Le obtiene esta información y con eso verifica que sea única. La parte única es la que verifica, ¿no? Y entonces, a través de los vecinos, van pasándose esta información y con eso hace una verificación de IPs duplicadas, de direcciones IPs duplicadas, para evitar que se pueda, qué sé yo, ataques puede ser, ¿no? Generalmente es para evitar ataques. Y hay una combinación grandísima, miren, 18 quintillones de posibilidades, entonces le da por eso más seguridad, ¿no? Inge, disculpe una pregunta. ¿Cuál es el fin de que estén los dos versiones de IPs, la IPv6 y la IPv4? Que yo puedo tener a mi host trabajando con una red que ya esté todo con IPv6, pero también yo me conecte con un sistema, por ejemplo, de ventas que trabaje con IPv4. Entonces ahí estoy coexistiendo. En mi máquina yo puedo tener esa doble conexión hacia un servidor que tenga un sistema que está trabajando con IPv6 y con otro sistema hacia un servidor que esté trabajando con IPv4. Gracias. Esa es la forma en que coexisten actualmente, ¿no? Y recuerdan que vimos algo de los túneles que se crean. Sí, se crean túneles. Hay como 4 formas de hacer esto. Se crean túneles, se crean lo que son estas opciones de que en un lado trabajo con IPv6 y en el otro lado trabajo con IPv4 y no conversan entre ellos. Y si quiero que conversen, creo esos túneles parecido a lo que son las VPNs. O sea, algunos ya están previendo, o sea, ¿qué le digo? Si invierten en un nuevo edificio y dicen, no, la tendencia es IPv6, ya todo ese edificio lo ponen con IPv6. Pero yo tengo una sucursal que todavía trabaja con IPv4. Entonces mi máquina tiene que tener esa coexistencia para poder conectarme a los dos sitios. ¿Sí está claro eso? ¿Alguien trabaja ya de alguna forma así? ¿Alguien conoce de alguna empresa que trabaje así ya? Implementando el DHCP y IPv6. Claro, que trabajen conectados los hosts que tengan esa doble dirección. No, por lo general se maneja
IPv4, en lo que yo he visto. Ya, ustedes van a ver que ya en las prácticas, más adelante ya nos pide que pongamos con las dos, IPv4 e IPv6. Ya en las prácticas de aquí de Cisco ya trabaja así. Y usted puede hacer PIN, le dice que haga PIN con IPv4 y haga PIN con IPv6. Y funciona. Y funciona, o sea, coexisten las dos. Por eso es que ya ustedes ven cuando las propiedades de la tarjeta iba a poner la dirección IPv4, ya le da también la IPv6 para que usted trabaje. Antes no venía eso, ahora ya viene también. En la pila de TCP/IP ya viene también para IPv6. Y entonces miren, igual como veíamos en IPv4, envía la solicitud. ¿Sí? En este caso el router. El router le responde con una solicitud de advertencia. ¿Sí? Y entonces comienza la operación de DHCP. Hace la solicitud a todos los servidores de HCP que estén. Uno de ellos le responde con un mensaje de advertencia unicast, ¿sí? Entonces el host le hace la información de request con otro unicast y luego le replica nuevamente al servidor diciéndole aquí está su dirección IP. Aquí hay una diferencia que hay que tomar en cuenta, que el servidor o el cliente usan diferentes puertos, el 546, y cuando el cliente o el servidor, o sea, de servidor a cliente el 546, de cliente a servidor el 547. Trabajan por diferentes puertos. Entonces dice, el host envía el mensaje de solicitud, el request, ¿sí? El router responde con un mensaje de advertencia, ¿sí? Con un RA. El host envía la solicitud de HCP a través de un mensaje. El servidor de HCP responde con un mensaje de advertencia. El host responde al servidor y el servidor le envía un mensaje de respuesta diciendo aquí está su dirección IP. Entonces, miren, el proceso es muy similar a lo que vimos con IPv4. Bueno, aquí hace la opción de que se va poniendo el flag en 1 o en 0 dependiendo del tipo de conexión que se esté dando, ¿no? Si es un stateless o un starfood. Sí. Aquí habilita, miren, IPv6 NDO del configuración flag. Bueno, esta es una opción que habilita el uso, habilita usando lo que es esta opción de IPv6 ND para poner en 0 o en 1 ese estado que va a tener esta bandera. ¿Sí? Y aquí se debe ver, miren, este es el DAF. ¿Dónde está aquí? Aquí está la verificación en 200 segundos, 1800 segundos. Está con stateless. Y el host usa DHCP para obtener otra configuración. Bueno, con esto me da la opción, con el filtro del begin ND me dice en qué forma está obteniendo la dirección IP. Y este es un stateless. Y por defecto se pone O en 0. Dice el Halfit Output. Autoconfiguración stateless. Entonces el A le ponen 1. Y contacta con un servidor para obtener otra configuración, información de configuración. Si es que se contacta con otro servidor, se pone el O en 1. Este es cuando tiene puente. Cuando tiene puentes esto. Bueno, el RA siempre indica eso, ¿no?
Si es que está con statful, el método, el host se contacta con un servidor de HCP para toda la información de configuración, para recibir toda la información de configuración. Y ahí que va a recibir todo lo que es el default gateway, el DNS. Se puede configurar como servidor, como cliente y se puede liberar también, ¿no? Entonces se habilita el uso del enrutamiento con IPv6 Unicast Routing, ¿sí? Luego se define un pool, igual que hicimos con IPv4, se define un pool. Luego se configura lo que son los DNS y el nombre de dominio, ¿sí? Es muy parecido a lo que se hace con IPv4. Me parece que acá adelante está ya la configuración o la tenemos ya en la práctica. Aquí está el nombre de pool. Algo que hace aclaración acá, que el nombre no necesariamente tiene que ir en mayúsculas, no es obligatorio, pero se recomienda nada más, ¿no? Se recomienda que vaya en mayúsculas. Me parece que acá adelante está. Bueno, con el binding vemos cómo está configurado. Se verifica si es statful o statless con el de show IPv6 de HCP binding. Uh-huh. Bueno, entra la interfase, miren. Puede ser configurado como un agente también relay. La configuración de DHCP relay agente es similar a la configuración de IPv4 router como DHCP relay. Recuerdan, también se hizo también un DHCP relay. También se puede hacer aquí con un agente de DHCP relay en IPv6. ¿Sí? También se puede utilizar esa forma de configuración. Bueno, hay una sola práctica que está puesta ahí en la plataforma. Que ustedes lo vean. Está en la semana 8. Bueno, y rápidamente voy a ver que este es al menos muy corto, que habla del FHRP. Este es un concepto de cuando yo tengo también redes redundantes, ¿sí? Entonces, el First Hop Redundancy Protocol, ese es el FHRP, ¿sí? Provee un servicio de default gateway que sea redundante, en una red redundante, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja este? Miren, en los dispositivos finales dice típicamente son configurados con un simple default gateway, una dirección IPv4, ¿no es cierto? Tenemos un solo default gateway. Pero si es que ese default gateway falla, ¿sí? Entonces se pierde la conectividad en esa LAN. Esto ocurre simplemente si es que yo tengo una red redundante o con un router de capa 3, podría ser, dice, servir como un default gateway. Un dispositivo de capa 3 lo puedo tener como un default gateway como es esto, redundante, ¿sí? Y entonces, este mecanismo lo que me provee es de un default gateway alternativo, ¿sí? En una red que puede trabajar con 2 o más routers que sean conectados a la misma VLAN. De tal manera que este router redundante es una vía para prevenir fallos, ¿sí? En ciertos puntos
y que el default gateway simplemente siempre esté, ¿cómo es esto? Un default gateway virtual está implementado con un router. Para la implementación de este tipo de rutas redundantes, múltiples routers son configurados para trabajar juntos, ¿sí? Y entonces todos pueden estar compartiendo direcciones IP, MAC address. 2 o más routers pueden actuar como un router virtual simple, ¿sí? En IPv4 las direcciones IP para un router virtual es configurado como un default gateway para estaciones específicas en segmentos IPv4. Y cuando las tramas son enviadas desde un dispositivo de host al default gateway, el host usa un mensaje ARP para resolver las direcciones MAC. Ya sabemos que con el ARP se resuelven esas direcciones, tanto fuente como destino. Y asocia estas direcciones con un default gateway, ¿sí? Esta resolución ARP retorna la MAC address para el router virtual y las tramas son enviadas también a estos routers. Es decir, esa información que ARP recolecta también es enviado a estos routers virtuales para que puedan tener armada la tabla de direcciones MAC, las tablas de direcciones IP, ¿sí? Con el fin de que si es que falla mi gateway, que es por defecto, el router virtual, ese gateway virtual, tenga también la misma información y pueda atenderles sin ningún problema el momento que falla una de estas rutas redundantes, ¿sí? Y entonces un protocolo redundante provee este mecanismo para determinar cuál router podría tomar activo el rol de esta descarga de tráfico, ¿sí? Es como crear un router ficticio. Entre los routers físicos que están conectados, asignan un router que va a ser esas veces de un router ficticio y va a ser el default gateway redundante, ¿sí? Y esto lo hace dinámicamente, ¿no? Eso no es que el administrador designa eso, sino que esto se hace dinámicamente, ¿sí? Y está en función de ciertos valores, así como vimos para el STP, para cuando nos designaban el root bridge y todo eso, ¿sí? El router de bridge, el router, la ruta, ¿cómo es? Raíz y todo eso, era en función de unos parámetros, ¿no es cierto? Que era el de menor valor. Algo muy similar se toma acá para hacer estos routers ficticios, que se crean como un router de standby y que solamente entra a funcionar cuando el enlace que tenga el default gateway falle, ¿sí? Solamente ahí entra a funcionar. Si es que este falla, supongamos que este es el default gateway, el otro asume esa función de default gateway, ¿sí? Entonces aquí me está explicando, lo que acabo de explicar está aquí, hablándonos en estas, las opciones que tiene. Y vemos más acá, miren, la prioridad, ¿sí? Siempre va a ser el que tenga mayor prioridad, en este caso es al revés. El que tiene mayor prioridad es el que está funcionando en este momento, ¿sí? ¿Cuál es el router activo? El que tiene mayor prioridad. Y el que va a ser de ruta por defecto va a ser el que tenga la menor prioridad, ¿sí? Entonces se crea como crear un router virtual. Físicamente no existe, pero este tiene una, ¿cómo es esto? Pasa a ser el router por defecto si es que se cae este enlace, que es el de prioridad. Y entonces si se cae este pasa a tener la más alta prioridad y pasa a ser el default gateway, ¿sí? Eso es el HSRP. Lo pueden revisar ustedes en la práctica que se va a hacer. Este sí tiene un packet tracer y ahí van a ver cómo se configura esto del LFHRP. Entonces, quedaría para esta semana, solamente está esta práctica. Aquí están los dos laboratorios, ¿no? El uno no tiene packet tracer, que es el del capítulo 8, para hacer DHCP-V6, y el otro es HSRP, que sí tiene un packet tracer.
Y bueno, aquí todavía no le he puesto, pero les aparecerá aquí el cuestionario. ¿Cuándo están dando ustedes los cuestionarios? Domingo, Inge. Domingo. Domingo le pongo entonces, ¿no? Sería Sí, domingo, por. Sería domingo. ¿Qué es el domingo? 31. Domingo 31. Aquí voy a poner para no olvidarme el rato que ya ponga el cuestionario. Aquí le pongo domingo 31. 31 de mayo. A las 20 horas he de ponerles, ¿no? Ya le pongo, entonces ahí les va a aparecer el enlace para el cuestionario, ¿no? Listo, solamente una pregunta más. Hay estudiantes que creo que no dieron la semana pasada el cuestionario. Inge, yo no pude dar el día sábado, yo solo pude dar el día domingo, entonces habría problema con eso. Ah, pero sí dio, yo solo les puse otra oportunidad nomás, pero si dio una es la que va. Ajá, sí, di el día domingo di. No, Inge, es que algunos que no dieron les puse otra oportunidad nada más. Ah, ya, gracias, Inge. Inge, pero ¿es promedio de las dos oportunidades? Sí. Ah, ya, sí, estaba haciendo promedio. Ya, Inge. Es promedio. Ustedes son octavo A. Señor Brian Quispe no ha dado los dos exámenes. What happened? Está. El compañero creo que es del B. Del B es. Seguro, ya voy a verificar entonces. Brian Quispe. Ahorita mismo le reviso. Octavo A. Sí, no es de aquí. Ya, ok, gracias, amigo. Entonces ya le voy a quitar de aquí. Entonces ahí todos han dado, entonces, ¿no? Ok, amigos, entonces, con eso hemos terminado, ¿no? Ok, a la mayoría le fue bien, o copiaron bien, o han estudiado. A los que han estudiado les felicito. Les fue muy bien. A los que no, también les felicito por haberme copiado bien. Y nos vemos la próxima clase, ¿no? Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias, amigos. Ya nos vemos, ¿no? Gracias, Inge. No va a tomar lista, profe. Ay, sí. Bueno, Ay. todos estaban ahora, ya les pongo a todos. Ya, listo. Gracias, profe. Inge. Ok, amigos, gracias. Nos vemos. Gracias, buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge.